Muy buenos días, vamos a iniciar con nuestro repaso de calor y primera ley de la termodinámica. Primero vamos a iniciar con el calor. Nos dice, la combustión de 1 gramo de acetileno produce 2500 calorías. ¿Qué cantidad de dicha sustancia hará falta para calentar 0,5 kilogramos de agua desde menos 15 grados centígrados hasta 135 grados centígrados, suponiendo que todo el calor se utiliza? Ok, primero el primer dato, la masa, 0,5 kilogramos. Lo necesitamos en gramos, hacemos nuestro factor de conversión. Sería 1 kilogramo tiene 1000 gramos. Si multiplicamos esto, kilogramo se van, me da 500 gramos. Ok, ya tenemos la masa. La masa de esta sustancia que vamos a llevar es desde 500 gramos. Ahora, para llevar desde menos 15 a 135, tengo que considerar a menos 15 grados está en estado sólido, a 135 en estado vapor. Ok, entonces va a tener que haber un cambio de estado. Primero va a avanzar hasta su punto final del estado sólido. Luego va a pasar a estado líquido, va a subir su temperatura hasta que empiece a cambiar a estado vapor. Y de ahí va a llegar a el estado vapor. Ahora, analicemos esto. Entre el estado sólido desde menos 15 hasta su primer cambio de estado, que es a 0 grados centígrados, vamos a tener un calor sensible 1. En el cambio de estado vamos a tener un calor latente 1. Desde el cambio de estado a 0 grados centígrados pasa a estar en estado líquido hasta 100 grados centígrados. Va a haber un calor sensible 2. A 100 grados centígrados va a cambiar de estado. Va a haber un calor latente 2. Y de 100 grados centígrados a 135 va a haber un calor sensible 3. ¿Qué está pasando aquí? El calor total va a ser la suma de todos estos calores. Calor sensible 1, calor latente 1, calor sensible 2, calor latente 2, más calor sensible 3. Pero ¿por qué hay esa diferencia? En este proceso vemos que va a cambiar el agua de estado 2 veces. Definamos entonces qué son los calores. Tenemos dos tipos, el sensible y el latente. El calor sensible nos dice es aquel calor que se da en el cambio de temperatura de una sustancia sin que cambie de estado de agregación. Ahora, cuando cambia de estado de agregación, es calor latente. ¿Por qué? Porque existe cambio de estado de agregación, pero no existe cambio de temperatura. De esa forma tenemos los calores que acá tenemos anotados. Ahora, vamos a empezar a hallar cada uno de estos. Empecemos por el calor sensible 1. El calor sensible 1 que va a ser desde menos 15 grados centígrados hasta 0 grados centígrados. Esta es mi temperatura inicial, esta es mi temperatura final. Mi calor sensible 1, anotamos la fórmula del calor sensible. Es masa, calor específico, variación de temperatura. Masa, calor específico, variación de temperatura es temperatura final menos temperatura inicial. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a calcular la cantidad de calor necesario para mover el agua desde menos 15 hasta 135. Eso no hay que olvidarnos. Reemplacemos. Calor específico. ¿En qué estado está el agua? En estado sólido. Calor específico en estado sólido. Masa es 500 gramos. Calor específico en estado sólido. Me dice 0,490 calorías grado centígrado. ¿Dónde está? Acá en amarillo. Por temperatura final es 0 grados centígrados. Menos temperatura inicial es menos 15 grados centígrados. Si restamos esto, nos sale en grados centígrados. Grado centígrado con grado centígrado, gramo se van. ¿Qué me va a quedar? Calor sensible 1, vamos a ver cuánto es. 500 por 0.490 por 0 menos 15. Eso me da 3675 calorías.
Vamos a confirmar. Sí, nos da 3675 calorías. Ok, ya hemos calculado nuestro calor sensible. Lo vamos a anotar acá en nuestro calor total. Calor sensible 1 es 3675 calorías. Vamos al calor latente 1. El calor latente, ¿cómo se calcula? La fórmula del calor latente, primero anotemos de qué estado a qué estado está pasando. Está del estado sólido pasando al estado líquido. ¿A qué temperatura? A una temperatura de 0 grados centígrados. Ahora sí, ¿cuál es su fórmula? El calor latente 1 va a ser igual a masa por entalpía. ¿Pero qué entalpía? ¿Cuál es el proceso que cambie de sólido a líquido? Fusión. Sería mi entalpía de fusión. La tenemos anotada acá en amarillo. Masa, 500 gramos. Entalpía de fusión, 80 calorías por cada gramo. Ok, gramo con gramo se van. Mi calor latente 1 me va a dar 500 por 80. Me da 40.000 calorías. Ok, eso vamos a copiar como calor latente 1. 40.000 calorías. Ok, ya tenemos el calor latente 1. Vamos por el calor sensible 2. El calor sensible 2 nos dice que está avanzando desde 0 grados centígrados hasta 100 grados centígrados en el estado líquido. Ok, vamos a anotar la fórmula del calor sensible. Calor sensible 2. Esto no olvidemos, es para el calor sensible 2. Es igual a masa, calor específico, variación de temperatura, donde 100 es la temperatura final, 0 la inicial. El calor específico es del estado líquido. Vamos a anotar entonces. Masa, calor específico del estado líquido, temperatura final menos temperatura inicial. Reemplacemos. Calor sensible 2 va a ser masa 500 gramos, la masa no cambia. Calor específico en estado líquido, 1 caloría, grado centígrado. Gramo se van. Variación de temperatura, 100 menos 0 grados centígrado se van. Mi calor sensible 2 me va a dar igual 500 por 1 por 100 menos 1. Me da 50.000. El calor sensible 2 había sido 50.000 calorías. Lo vamos a anotar. Calor sensible 2, 50.000 calorías. Ok, ya tenemos el calor sensible 2. ¿Qué nos falta? El calor latente 2. Vamos a hacerlo. El calor latente 2, ¿cómo se halla? Revisemos. El calor latente 2 está en el cambio del estado líquido al estado gaseoso. ¿A qué temperatura? A 100 grados centígrados. ¿Cuál es la fórmula? Calor latente 2 va a ser igual a masa, entalpía. ¿Cuál es este proceso de que pase de líquido a gas? Vaporización. Entonces, ¿qué va a ser esto? Reemplazamos 500 gramos por entalpía de vaporización, 540 calorías por cada gramo. Gramo con gramo se van. El calor latente 2 me va a dar igual a 500 por 540. Me da 270.000 calorías. Vamos a anotarlo como calor latente 2. 270.000 calorías. Ahora, solo nos falta calcular un calor. El calor sensible 3. Vamos a ver en qué estado está. Está en el estado vapor. Está desde 100 grados centígrados avanzando hasta 135 grados. El calor sensible 3 entonces va a ser igual a masa, calor específico. Estamos hablando de vapor, calor específico del vapor. Variación de temperatura, temperatura final menos temperatura inicial. Reemplazamos la masa 500 gramos. Calor específico de vapor 0,480 calorías grado centígrado. Variación de temperatura.
Está la temperatura final a 135, la temperatura inicial a 100. Grado centígrado, gramo, gramo, se van. El calor sensible 3 va a ser igual a 500 por 0.480 por 135 menos 100. Eso me da igual a un calor sensible de 8400 calorías. Ok, sumamos el último calor sensible 3, 8400 calorías. Entonces, ¿cuánto me va a dar mi calor total? Mi calor total va a ser igual. Sumamos 3675 más 40.000 más 50.000 más 270.000 más 8.400. Me da un total de 372.075 calorías. Entonces, este es el calor que se requiere para llevar desde menos 15 hasta 135 grados centígrados. Ojo, pero no me pide eso. Me pide la cantidad de acetileno que voy a usar. Si me dice que por cada 2.500 calorías vamos a usar 1 gramo de acetileno. Entonces, caloría con caloría, ¿cuánto nos va a salir la masa del acetileno? Vamos a ver. Por 1 dividido entre 2.500. Me da 148,88 gramos. Entonces voy a necesitar 148,88 gramos de acetileno para calentar el agua. Ese sería nuestro ejercicio. Ahora, vamos al siguiente. Vamos a ver un repaso de lo que es la primera ley de la termodinámica. Acá en nuestro gráfico podemos ver el proceso. Nos dice el proceso 1, 2 es adiabático. Acá la presión es constante durante todo este proceso. Es un proceso isobárico. Aquí vemos que el volumen es constante. Es un proceso isocórico. Entonces, lo primero que tenemos que hacer, nos dice, un mol de un gas monoatómico ideal, mostrada en la figura del proceso, sufre un ciclo termodinámico. Aquí está el ciclo termodinámico. Va a empezar en 1, va a ir a 2, va a ir a 3 y va a volver a 1. Ahora vamos a ver qué condiciones están sucediendo. En el estado 1 puedo leer, aquí está el estado 1. Puedo leer su presión, puedo leer su volumen. La presión me dice 12 atmósferas, el volumen 3 litros. No, miento, 5 litros. Vamos a corregirlo. Vamos al estado 2. ¿Dónde está el puntito 2? Estado 2. Aquí está. Vamos a leer el volumen. Nos dice volumen 2. No tenemos el volumen. La presión sí tenemos. Presión 3 atmósferas. El estado 3. Vamos a leer. Aquí está. Tenemos presión y tenemos volumen. La presión es 3 atmósferas. El volumen es 5 litros. Ok, con esto, ¿qué me falta calcular? Me falta la temperatura 1, la temperatura 2 y la temperatura 3. ¿Qué puedo hacer? Vamos a revisar nuestro estado 1. Para el estado 1 tengo presión, volumen. Me falta temperatura. Puedo usar esta ecuación. Presión, volumen, nRT. Presión, volumen es igual al número de moles, constante universal de los gases, por temperatura. Si estamos hablando para el estado 1, sería así. Ahora, de aquí simplemente despejamos temperatura 1. Va a ser igual a presión 1 por volumen 1 sobre NR. Reemplazamos. Presión 1, 12 atmósferas. Volumen 1, 5 litros. N, 1 mol. Al principio nos decía 1 mol. R, 0,082 atmósferas, litro, Kelvin, mol. Les recuerdo, no es necesario
que yo diga de dónde está saliendo esta constante universal de los gases. Se usa dependiendo las unidades. Si tenía atmósferas litro, le corresponde el 0,082. Ahora, ¿cuánto me sale esto? Vamos a revisar. 12 por 5 sobre 1 por 0,082. Me sale una temperatura de 731,71 kelvins. Vamos a anotarlo. Temperatura 1. 731,71 kelvins. Ahora, ¿qué más puedo hacer? Vamos al estado 3. En el estado 3 podemos aplicar la misma ecuación de estado. Vamos a borrar esto. Vamos a poner esta vez para el estado 3. ¿Por qué? En el estado 3 también tengo presión y volumen. Y vamos a hacer exactamente lo mismo. Temperatura 3 va a ser presión 3 por volumen 3 sobre número de moles R. Reemplazamos. Presión 3. 3 atmósferas. Volumen 3, 5 litros. N, 1 mol. R, 0,082 atmósferas litro, Kelvin mol. Mol con mol, atmósfera, atmósfera, litro, litro. Va a quedar solo kelvins. Y vamos a ver cuánto nos da. Sería 3 por 5 dividido entre 1. 3 por 5 dividido entre 1 por 0,082. Me da 182,93 kelvins. Tengo la temperatura 3 entonces. Temperatura 3, 182,93 kelvins. Ahora, ¿qué datos me faltan? Me falta casi todo el estado 2. ¿Cómo puedo hallar? Vamos a revisar nuestras fórmulas. Primero, entre el 1 y el 2 es un proceso adiabático, me dice. Entre el 2 y el 3, entre el 2 y el 3 es un proceso isobárico. Ahora, si es un proceso isobárico, ¿cuál sería su fórmula? Volumen 1 sobre, o bien dicho, volumen 2 sobre temperatura 2 es igual a volumen 3 sobre temperatura 3. No tengo estos dos, no puedo usar. Entonces vamos a comparar el estado 1-2. Es un proceso adiabático. En un proceso adiabático tenemos las fórmulas, sí. Presión 1 por volumen 1 a la gamma es igual a presión 2 por volumen 2 a la gamma. Presión 1 tengo, volumen 1 tengo, presión 2 tengo, volumen 2 no tengo. Volumen 2 puedo hallar. ¿Cómo va a ser? Despejamos. Sería presión 1, volumen 1 a la gamma sobre presión 2 igual a volumen 2 a la gamma. Ahora, este a la gamma está como exponente, al otro lado va a pasar como raíz. Volumen 2 va a ser raíz gamma de presión 1, volumen 1 a la gamma sobre presión 2. Reemplazamos, volumen 2 va a ser igual. Gamma, ¿cuánto vale? Es un gas monoatómico. Gamma vale 1,67. Presión 1 es 12 atmósferas. Volumen 1, 5 litros, pero esto está a la gamma, a la 1,67. Sobre presión 2, 3 atmósferas. Atmósfera y atmósfera se van. Volumen 2 va a ser igual. Metemos a la calculadora. Raíz 1,67 de 12 por 5 elevado a la 1,67 sobre 3. Esto me da un volumen de 11,47 litros. Ya tengo el volumen 2. 11,47. Ahora solo me falta la temperatura 2. Ahora sí puedo hacer el anterior proceso. Analizamos entre 2 a 3. 2 a 3 es un proceso
Revisamos. 2 a 3 es isobárico. Cuando hablamos del proceso isobárico, estamos hablando volumen inicial sobre temperatura inicial igual a volumen final sobre temperatura final. Reemplazamos. 2 es el proceso inicial según la flechita. 3 es el proceso final porque avanza en este sentido. Ahora está avanzando así, en este sentido. Ok, entonces 2 sería el inicial, sería volumen 2 sobre temperatura 2 igual a volumen 3, que es el final, sobre temperatura 3. De aquí que tengo que despejar temperatura 2. Entonces, temperatura 2 va a multiplicar volumen 2 por temperatura 3 igual a volumen 3, temperatura 2. Volumen estorba, lo botamos otra vez. Volumen 2 por temperatura 3 sobre volumen 3. Reemplazamos. Temperatura 2 es igual. Volumen 2, 11,47 litros. Temperatura 3, 182,93 kelvins. Sobre volumen 3, 5 litros. Litro se van, mi temperatura 2 me va a salir 11.47 por 182.93 sobre 5. Me sale 419,64 kelvins. Ok, ya tengo 419,64 kelvins. Con esto ya tengo todos mis datos de mis estados. Con eso ahora sí puedo calcular variación de energía interna, variación de entalpía, trabajo y calor para cada proceso. Vamos a analizar proceso por proceso. Veamos de 1 a 2 qué proceso es. Aquí está 1, avanza hasta 2. Nos dice que es un proceso adiabático. Ahora, nosotros en nuestro formulario tenemos ¿qué fórmulas son para un proceso adiabático? Primero, el calor es igual a 0. Ok, 0. ¿Qué más? El trabajo es igual a menos variación de energía interna. Variación de energía interna es igual a NCB delta T. Tenemos N, sí, un mol. CB vamos a reemplazar 1 medio. CB vale 3 medios de R. Delta T, temperatura final menos temperatura inicial. ¿Cuál es la final? 2 es la final. 1 es la inicial. N, 1 mol. 3 medios de R. R 8.314 Joule Kelvin mol. Temperatura final menos temperatura inicial. Temperatura final. Temperatura 2. 419,64 menos temperatura inicial. 731,71. Ojo, sé que me va a dar negativo. Kelvin, mol se van. Variación de energía interna, vamos a ver cuánto es, pero sé que va a ser negativo. 1 por 3 medios de 8.314 por 419.64 menos 731.71. Eso me da menos 3.891,82. Ok, ya tengo variación de energía interna, tengo trabajo. Variación de energía interna, anoto, menos 3.891,82. Trabajo con signo contrario. 3.891,82. ¿De dónde me estoy inventando esto? De aquí, ¿ya? Ahora solo me falta calcular algo en este proceso adiabático. La variación de entalpía. Vamos a ver cuánto es. Me dice que es NCP delta T. CP, ¿cuánto vale? NCP vale, nos dice 5 medios de R. Temperatura final, temperatura 2. Temperatura inicial, temperatura 1. Ok, reemplacemos variación de entalpía. 1 mol por 5 medios de R, 8.314 Joule Kelvin mol.
Temperatura 2, lo vamos a anotar acá abajo nomás. Temperatura 2, 419,64. Esto es por. Menos 731,71 Kelvin. Kelvin, mol. Variación de entalpía entonces es igual 1 por 5 medios de 8.314, 419,64 menos 731,71. Me sale menos 6.486,37 joules. Lo anoto, menos 6.486,37. Ok, ya tengo de mi primer proceso. Vamos a calcular del segundo. El proceso 2-3. ¿Qué me dice que es un proceso? En este caso no me dice, pero yo intuyo algo. Aquí está el 2. Está avanzando a una presión constante hasta el 3. Ojo, presión constante, isobárico. De esa forma ya sabemos qué proceso es. Es un proceso isobárico. Y en el proceso isobárico la única ecuación que me sirve, variación de entalpía es igual al calor. Tengo que calcular entonces, empiezo desde el trabajo. NR, variación de temperatura. Trabajo va a ser NR, temperatura final. El final es 3, el inicial es 2. Temperatura 3 menos temperatura 2. Entonces el trabajo va a ser 1 mol, R 8.314 Joule Kelvin mol por, vamos a continuar aquí abajo. Temperatura 3, 182,93. ¿De dónde estoy sacando? De aquí, de acá. 2, 3. ¿Ok? 182,93 menos 419,64 Kelvin. Kelvin se va. Mol se va. Trabajo es igual. Vamos a meterlo a la calculadora. 1 por 8.314 por 182,93 menos 419,64. Me sale menos 1968,01 Joule. Vamos a copiarlo. Menos 1968,01 Joule. Ya tengo mi trabajo. Vamos a calcular la variación de entalpía. La variación de entalpía en un proceso isobárico es NCP delta T. Vamos a reemplazar esta vez directamente. Variación de entalpía es 1 mol por Cp. Sabemos que vale 5 medios de R. R vale 8.314 Joule Kelvin mol. Variación de temperatura final. Temperatura 3. 182,93 menos temperatura 2. 419,64. Variación de entalpía. Vamos a ver cuánto da. 1 por 5 medios por 8.314 por 182,93 menos 419,64. Me da menos 4.920,02 joules. Ya tengo el trabajo, por ende también el calor. La entalpía me dice menos 4.920,02. El calor me dice que es igual menos 4.920,02 joules. Vamos a calcular por último la variación de energía interna. La variación de energía interna me dice NCB delta T. Variación de energía interna N, 1 mol. CB, 3 medios de R, 8.314 Joule Kelvin mol. Temperatura, no me alcanza, lo voy a anotar abajo. 182,93, obvio. Estoy obviando esta parte, temperatura 3
menos temperatura 2. Esto es lo que es. Menos 419,64. Variación de energía interna. ¿Me va a dar? Vamos a meterlo a la calculadora. Menos 2952. Vamos a volverlo a anotar. 2952,01. Ok, la variación de energía interna 2952,01. Con esto ya tenemos el proceso isobárico. Ahora vamos a ver el último proceso. Está de 3 hacia 1. Desde 3 hasta 1. ¿Qué me puedo dar cuenta? Avanza en un volumen constante. Entonces es un proceso isocórico. Va de 3 a 1. Entonces 3 es el final, 1 el inicial. El proceso isocórico, ¿qué me dice? El trabajo es 0. ¿Qué más? La variación de energía interna es igual al calor. Entonces, ¿qué tenemos que calcular? Variación de energía interna. NCB delta T. NCB, 3 medios de R. Variación de temperatura. Temperatura final, 1. Temperatura inicial, 3. No hay que confundirse aquí. No siempre es mayor menos menor, no. Tenemos que ver cuál es el inicial y cuál es el final. Variación de energía interna, entonces reemplazamos 1 mol por 3 medios de R, 8.314 Joule Kelvin mol, por variación de temperatura. Temperatura 1, 731,71 menos temperatura 3, 182,93 Kelvin. Kelvin con Kelvin, mol con mol se van. Variación de energía interna 1 por 3 medios de R, 8.314 por variación de temperatura 731.71 menos 182.93. Con esto vamos a ver cuánto nos da. Nos da una variación de energía interna de 6.843,84 joules. Variación de energía interna 6.843,80. Aquí mi error de cálculo es 83. He hecho mal el redondeo. 83. Variación de energía interna es igual a calor. Entonces anoto el calor. 6.843,83. Ok, ya tengo calor, trabajo, variación de energía interna. Me falta un último dato. Variación de entalpía. Variación de entalpía es NCP delta T. Reemplazamos. Variación de entalpía. NCP vale 5 medios de R. Delta T, temperatura final, que va a ser mi temperatura final, temperatura 3. Menos, mi final es temperatura 1, mi inicial es temperatura 3. Vamos reemplazando. 1 mol por 5 medios de R, 8.314 Joule Kelvin mol. Abajo voy a anotar la variación. Por temperatura 1, 731,71 menos temperatura 3, 182,93 Kelvin. Kelvin con Kelvin, mol con mol se van. Variación de entalpía. Vamos a ver cuánto me da. Lo meto a la calculadora y me da un valor de 11.406,39. Vamos a verificar una vez más. 1 por 5 medios de 8.314. 731,71 menos 182,93. ¿Sí? Nos da exactamente lo mismo. 11.406,39. Ahora, para hallar lo que nos pedía, la variación
de entalpía, de energía interna, calor y trabajo del sistema, tenemos que sumar los totales. Es decir, tengo que sumar esto, tengo que sumar esto, tengo que sumar esto y tengo que sumar esto. Vamos a ver cuánto nos da cada columna. Menos 3.891,82 menos 2.952,01 más 6.843,83. Me da, vamos a anotar con otro color, me da 0. Variación de entalpía, veamos. Menos 6.486,37 menos 4.920,02 más 11.406,39. Me da 0. 0. Voy a volver a comprobarlo. 6.486,37 menos 4.920,02 más 11.406,39. Me da 0 otra vez. Ok, perfecto. Vamos a ver el trabajo. 3.891,82 menos 1.968,01 más 0. Me da 1.923,81. Vamos al calor. Menos 4.920,02 más 6.843,83. Me da 1.923,81. Vemos qué está pasando. La variación de entalpía y de energía interna me da 0. ¿Por qué? Porque es un proceso cíclico. De 1 va a 2, de 2 va a 3 y de 3 vuelve a 1. Como está un proceso cerrado, no nos tiene que salir las variaciones igual a 0. Y otra cosa que se cumple, el trabajo nos da lo mismo que el calor. Es decir, en este proceso ideal, todo el trabajo que se está generando es por el calor. Entonces tenemos 1923,81 joules. Eso sería todo, chicos. Nos vemos hasta la próxima.